las décadas de los 50 y los 60, los movimientos sociales, la clase obrera organizada y los estudiantes y los partidos políticos de izquierda habían comenzado a tomar mayor fuerza en gran parte de América Latina. En Cuba la revolución había triunfado y en Chile la Unión Popular se fue haciendo el partido más grande para más adelante ganar las elecciones. El Uruguay no era una excepción. Obreros y estudiantes reclamaban mayor justicia social. El Movimiento de Liberación Nacional, MLN, que era una minoría en este panorama, buscaba la solución por la vía armada. Estamos yendo a entrevistar a Marisa Malcori, licenciada en Lingüística y ex militante del MLN. ¿Cómo era tu vida antes de la dictadura, antes del golpe de Estado? Bueno, era la vida de cualquier joven de mi época. Estudiaba y bueno, hacía las actividades que cualquier joven hacía en un mundo un poco especial, en un país donde había un gobierno autoritario, donde había grandes movilizaciones estudiantiles, sindicales, se mataban estudiantes en la calle. A su vez era un mundo donde en el año 67 habían matado al Che Guevara, hacía muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, del triunfo de la Revolución Cubana, el Mayo francés del 68, en fin, todo un contexto donde los jóvenes creíamos que, bueno, era el momento de cambiar un mundo injusto. Empecé a militar como estudiante en el CEIPA, que era el gremio del IPA. Yo era militante estudiantil y de alguna manera entras en contacto con alguien que te sugiere si tú querés incorporarte. Bueno, yo lo acepté y se generó el vínculo entre entrar a una organización que era clandestina, que era, en fin, con una serie de funcionamiento. No era un movimiento de masa, como lo era así la militancia estudiantil. Yo era un militante de base del MLN, o sea que básicamente lo que hacía eran acciones de apoyo. Por ejemplo. Yo qué sé, por ejemplo, repartir volantes, pintar, hacer pintadas en determinada zona, en determinado barrio, que era el que te asignaban para hacer tu trabajo. Entonces por ahí repartías volantes, todo eso, todo era clandestino, o sea, todo era... Es decir, una vez entregamos una bandera del MLN en una fábrica de vidrio, en fin, una serie de acciones de propaganda más que nada. Lo que había eran grupos, digamos, sí, de mayor entrenamiento, donde participaban en acciones más espectaculares, más importantes, digamos, ¿no? La idea un poco era que se generaran la teoría del Che Guevara, muchos Vietnam, y entonces se generara una situación revolucionaria donde el pueblo desplazara a las clases dominantes y se hiciera justicia social, en fin. Esa un poco era la idea general. Y bueno, y entendí yo que dentro de las opciones que había, bueno, el MLN me parecía que era un buen camino, sin duda, digamos. Uno pensaba que, bueno, que era un camino para cambiar el mundo de manera rápida. Por supuesto, evidentemente no pasó. Río y baten de a dos, como que están amándose, y se odian, sin embargo, mis dos alas. Se odian, se interesan, se hacen amigas mías para llevarme por todas partes. Bueno, ahora estamos acá en el Museo de la Memoria. Vinimos a poder ampliar nuestros conocimientos acerca de este tema y además de haber investigado y hecho entrevistas, ahora vamos a entrar al museo, que es gratuito, y vamos a buscar más información y poder ampliar nuestros conocimientos. Bueno, vamos. A lo largo de la dictadura, que duró 11 años, desde 1973 hasta 1984, hubieron casi 380.000 personas que fueron forzadas al exilio. 123 personas confirmadas como asesinadas, aunque el número puede ser mayor, y 140 fueron detenidos desaparecidos durante la dictadura. Entre ellos trabajadores, estudiantes, madres, adolescentes y niños. El Museo de la Memoria sirve para no olvidar lo sucedido y que no se repita. Bueno, después de venir a entrevistar a Marisa Malcori,
Ahora vinimos a entrevistar a Micaela Solé, que ella nació en una cárcel, es la hija de Marisa, y bueno, ahora se dedica a hacer producción de cine, y bueno, nada, vamos a entrevistarla. La educación pública fue intervenida en la dictadura. Muchos maestros y profesores fueron destituidos de sus cargos y sus puestos fueron ocupados por militares o docentes afines al régimen. Me acuerdo, aparte de una amiga de la cuadra, que los hermanos, cuando yo estaba en la escuela, los hermanos de ella estaban en el liceo. Y 2 por 3 estábamos de mañana jugando en la casa de ella y los hermanos se volvían porque no los habían dejado entrar al liceo, que iban al Zorrilla, porque ponele el cuello de la camisa, el pelo le tocaba el cuello de la camisa. O la corbata la tenía media corrida, no sé, todas cosas así que nunca sabías bien y no los dejaban entrar al liceo. Yo justamente fui al latinoamericano a partir de los 5 años porque mis padres, era la dictadura y querían cuidarme, protegerme de cualquier tipo de problema que pudiera tener porque ellos habían estado presos. Y el latino era un lugar donde los hijos de los presos estábamos protegidos. ¿A vos te apresaron en qué año? En el año 72. ¿Y cuando te llevaron presa, en dónde estabas? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, nosotros habíamos pasado a clandestinidad porque era un momento en que había un gran embate, digamos, y el MLN fue rápidamente, en ese momento cayeron rápidamente derrotados, por decir así, y bueno, todo el mundo caía, uno tenía que irse de sus casas porque lo detectaban, pasabas en la clandestinidad, no tenías ni dónde meterte, pues todo el mundo estaba escondiéndose por ahí, y bueno, finalmente llega un momento en que bueno, las cárceles se trataban duramente porque eran en ese momento cárceles militares, ¿no? Es decir, donde tenías primero que te llevaban preso a cuarteles. Esa es la primera etapa, en los cuarteles, donde en la parte de interrogatorios, torturas, etcétera, maltrato, en fin, toda esa parte inicial. Y luego, de pasado un tiempo, una vez que se organizaron las cárceles de presos políticos, nos llevaron a los hombres al penal de libertad y a las mujeres a Punta de Rieles, donde eran cárceles militares especialmente diseñadas para presos políticos. ¿Cómo repercutió todo esto en tu familia? Bueno, las familias, la mía y todas, se vieron afectadas porque el hecho de tener un integrante de tu familia preso ya es un hecho distorsionante, no saber bien, porque las familias pasaban mucho tiempo sin saber dónde estaba, la persona que se había llevado presa estaba incomunicada, bueno, en el caso mío como 6 meses, entonces bueno, todo eso generaba angustia, ansiedad. Previamente cuando habían ido a tu casa a buscarte, habían entrado, habían robado todo lo que encontraron, dado vuelta a las casas y robado directamente, hacer un saqueo. Todo eso constituía un hecho muy distorsionante y muy doloroso para las familias. Yo estaba embarazada cuando caí presa y tuve mi hija, así como otras muchachas, mujeres jóvenes también, muchas mujeres jóvenes que tuvimos nuestros hijos estando en la cárcel y que nos permitieron tenerlos hasta el año y medio, hasta que vinieron un día para el otro y nos dijeron tienen que entregar a sus hijos. ¿Recordás algo de cuando estuviste en la cárcel con tu madre? Yo en realidad nací cuando mi madre estaba presa y viví con ella hasta que yo tenía 1 año y 9 meses. Que ahí me fui a vivir con mis abuelos y volvía cada 15 días, creo, de visita a la cárcel. En realidad yo cuando tengo recuerdos es de alguna imagen de esas visitas. Ella tenía una guitarra y tocaba la guitarra y jugábamos a la escondida, había un patio abierto. Y después también ellas, las presas, pero más adelante, bueno, eso, como que hacían manualidades y regalos para los hijos que los hacían en conjunto. Hacían unos cuentos infantiles, un poquito, ahí ya era después cuando yo ya había salido, y las hacían en grupo, digamos, como que una los dibujaba, la otra los escribía y nos los mandaban de regalo
Entonces yo tengo como varios libros de esos, que además mi madre era la que los escribía, digamos. Y bueno, fue una experiencia importante, una experiencia muy particular que para mí tuvo facetas muy positivas en el sentido de poder estar con mi hija y no que tener que haberla entregado inmediatamente. Fue mejor para mí, por supuesto, para ella, ¿no? Es decir, ahí hicimos unos fuertes vínculos entre las mujeres que estuvimos juntas en esa situación que perduran hasta el día de hoy. Bueno, uno nace con las circunstancias dadas de su vida, digamos. Yo había nacido en la cárcel y estaba... Y mi vida era ir a ver vivir ahí con mi madre y después ir a visitarla. Entonces, después de grande, de repente, como que retroactivamente traté como de resignificar cosas y tratar de saber en qué afecta eso tu personalidad, pero en el fondo tu personalidad es una composición de circunstancias y en mi caso eso estaba dado, era así. ¿Cuánto tiempo estuviste sin tu padre y tu madre? Casi 4 años. Por lo que yo sé, vos estás en un grupo de niños en cautiverio político, ¿se llama así el grupo? Se llama así. Sí. Es un grupo que se formó en el año 2007 de gente que estuvimos con nuestras madres presos cuando éramos niños. Algunos nacimos en la cárcel, otros no, pero por diversas circunstancias se les permitió a las madres quedarse con ellos porque eran bebés chiquitos, sobre todo al principio, entre el año 72 al 74, justamente antes del golpe de Estado y un poco después. El golpe de Estado fue en junio del 73, ocurrió eso de que había como muchas mujeres con hijos en las cárceles. Después, más adelante, fue como más puntual, hubo algunos niños, pero ya menos tiempo, más bebés, los sacaban a los 4 meses. Nosotros, fíjate que yo estuve 1 año y 9 meses, otra gente que nació unos meses antes llegó a estar 2 años, y nosotros en un momento que también se daba un poco, primero que nosotros ya teníamos unos 35 años, muchos habían tenido hijos propios, y empezamos como también por las circunstancias en el país, que se estaban votando leyes de reparación y se estaba trabajando sobre la memoria de esa época, como que sentimos la necesidad de juntarnos y también como de transitar juntos un proceso de darnos cuenta que nosotros también habíamos estado presos, que no era algo que les había pasado solo a nuestros padres, sino también a nosotros. Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía 2 novias, un lindo jopo, 2 pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco. Toca la guitarra.